de grados a radianes. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien recuerda cómo se convierte de grados a radianes? Se divide entre 180, ¿no? Hay que hacer lo siguiente. Si en este caso estamos convirtiendo de grados a radianes, hay que multiplicar la cantidad, por ejemplo, en este caso 120 por 180 en el denominador, y aquí vamos a poner un pi. Esa es la fórmula, simplemente multiplicar por pi entre 180. ¿Todo bien hasta aquí? Se multiplica, vamos a ponerlo aquí abajo, por pi entre 180 grados. ¿Hasta aquí todo bien? Chicos, ¿alguien alguna pregunta hasta aquí o alguna intervención? Todo bien. Está bien, profe. Ok, ahora bien, una pregunta. ¿Cuánto es 120 entre 180? ¿Alguien me puede decir? Esto podemos escribirlo así, 120 entre 180. Sobre, Pero ¿cómo se sí. en la calculadora, ¿verdad? Si no lo convierten en decimales, les daría un 3 cuartos, ¿verdad? ¿Cuánto? Un 2 tercios. 2 tercios multiplicado por pi. En este caso, la opción C. ¿Quedó claro? Para cualquier cantidad, convertir de grados a radianes es muy sencillo. Nada más hay que multiplicar por pi entre 180. Y en este caso, generalmente escríbanlo, el pi déjenlo como por fuera y dividen nada más la cantidad que les dan entre 180. Y así es como sale. Es bastante sencillo. ¿Todo bien? No, profe, usted lo puede volver a repetir. Es que lo que no entiendo es Ajá. de dónde saca el dos tercios. 2 tercios. Ok. Si escribí 120 sobre 180, ahora tenemos eso. Ajá. Esto que está aquí. Ok, una pregunta. Yo puedo escribir a 120 como 2 por 60, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ajá. ¿Y cómo puedo escribir a 180? 3 por 60, ¿sí o no? Ok, es simplificando entonces. Sí, correcto. O la calculadora. Ah, no, es que la calculadora no les. Pensé que era. Se me fue, se me fue, se me fue, se me fue. Sí, esa fue la Por parte un que momento no. pensé que ustedes usaban científica y no sé por qué se me olvidó. O sea, 2 tercios. O también, perdón, o cuando ustedes dividen, esto les va a dar como 0,66, ¿verdad? Ajá, 0,66. Eso también puede ser un indicativo. Por ejemplo, hay valores muy específicos, como un cuarto. Esto siempre, por ejemplo, si ustedes le dan 0,25, ustedes directamente saben que esto es un cuarto. O por ejemplo, 0,5 es un medio, ¿verdad? Sí. O 0,75 es 3 cuartos. Hay valores que uno con el tiempo y con la experiencia ya más o menos uno sabe cuál es el número del que estamos hablando. O como, Entonces, vamos a apartarlo. sí, correcto. De hecho, lo que es lo que hay que calcular, nada más hay que simplificar. Que vamos a poner simplificando. Ok, entonces simplificando, ya es que no entendía de dónde salía el... Sí, no, no, yo pensé, así se sí, sinceramente, no sé por qué se me hizo un colocho en la cabeza y pensé que ustedes usaban científica. Y en la científica No, sí te da el valor exacto. sí, ojalá Entonces, nos dejen. pero entonces ya directamente pensé, no sé por qué. Tranquilo. Es que Dale, pues. estaba pensando en algún otro grado, así ya me ha pasado. Es como a veces en bachillerato sí les dejan, entonces no sé por qué fue que me enredé. Por ahí está. Tranquilo.
Ok, entonces ya sé entonces que el pi se aparta y solamente se simplifica. Sí, correcto. De hecho, sí. De hecho, aquí lo vamos a anotar. Se Ese fue aparta. Se aparta el realmente pi. el ejemplo, que no sabía qué hacía el pi, o sea, no sabía por dónde lo, Se aparta el por la pi parte. y se simplifica. Y aquí vamos a poner entre paréntesis si es posible, porque hay veces donde no se puede, ¿verdad? Ok, Si es posible. Hay veces donde no se puede, así que les va a dar una fracción bien fea, pero generalmente son como cuando ustedes están haciendo ese tipo de ejercicio en el examen, generalmente les va a caer un tercio de pi, un cuarto de pi, dos tercios de pi. Ya esto es muy, muy, muy difícil que les salga. ok, Digámosle que sí. es como un toque complicado. Listo, gracias, profe. Ok, ok. Entonces, espero que haya quedado claro. De hecho, para convertir de radianes a grados, si aquí se multiplicó por eso, nada más le dan vuelta a la fracción y listo. El proceso inverso. Ya vamos a explicarlo. Ok, voy a importar la otra página. Es que tengo que... Y es bastante sencillo. De hecho, esos son puntos que son bastante sencillos como de ganar, para que sepan. Ok, espero que ese sea bien. No está tan claro, ¿verdad? Voy a remarcarlo, cualquier cosa. Dice el ejercicio. Si M, bueno, si la medida del ángulo beta es igual a pi quintos, entonces la medida del mismo ángulo es igual a, y nos dan varias opciones, que en este caso son 20 grados, 36 grados, 40 grados y 72 grados. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí se entiende? Sí, entiendo. Ok, aquí hay que indicar algo muy importante. Lo primero es que estamos trabajando con el mismo ángulo, primero que todo. Y aparte, nos dan el grado en que en radianes o en grados. En radianes, Radianes, y las respuestas que nos están dando son, grados. eso quiere decir que es una conversión de radianes a grados. Y si anteriormente multiplicamos por pi entre 180, ¿por qué creen que vamos a multiplicar? Ok, en el anterior fue de grados a radianes. Y aquí lo ponemos multiplicar grados a radianes. Grados a radianes. En este caso, era multiplicar por Por 180, por pi, 180. 180 entre pi. Ahora vamos a multiplicar por... Ah, no, 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 no. Pi entre 180. Es de grados a radianes, ¿verdad? Y ahora de radianes a grados. Y aquí vamos a escribirlo. Multiplicar por El 180 180, profe. entre pi. Al revés. Ujú. ¿Y cómo se dan cuenta por lo que van a multiplicar? Ok, si en este caso el pi está arriba, vamos a multiplicar por el que tenga el pi abajo. Así de sencillo. Pues ya saben cómo es. Entonces, en este caso tenemos que la medida del ángulo beta es igual a pi, 180. pi quintos. Ahora, vamos a multiplicar por 180 entre pi. 5.
Ok, y podemos notar algo muy importante. Podemos cancelar este pi con este pi, ¿verdad? Ujú. Y aquí nos va a quedar 180 sobre 5, 5. ¿Y cuánto les da eso en una calculadora? 36. 36. Así que en este caso es bastante sencillo, porque en este caso hay que darnos cuenta por cuál de las dos casos es, si es de grados a radianes o si es de radianes a grados. Y de hecho son fórmulas si lo quieren ver así. Y de hecho existe una equivalencia que te les puede ayudar. Pi es igual a 180 grados. Es una equivalencia, eso es cierto. Porque de hecho si ustedes dibujan un círculo, ¿cuál es el área de un círculo? El perímetro de un círculo. El perímetro está dado por 2pi por r, ¿verdad? O sea, 2pi por el radio. Y ahora si nosotros tenemos un círculo, por ejemplo, en este caso, estos serían 180 grados y coincide con la mitad superior del círculo. Entonces, de ahí sale esa equivalencia, nada más haciendo el comentario. Para que si alguna vez hay algún tipo de relación mental, le puede ayudar bastante. No sé si quedan dudas al respecto. No, todo bien claro, profesor. Porque en este caso sí es importante que sepan eso. En este caso nada más tienen que reconocer cuál de los casos estamos hablando y darse cuenta que estamos con el mismo ángulo. Porque hay veces donde les pueden dar ángulos diferentes, como el siguiente ejercicio, pero ya lo vamos a realizar. Vamos a ponerlo en L. Dice, considere las siguientes proposiciones. Así que vamos a decir cuáles son. Tenemos que decir si dos son verdaderas o una falsa. Proposiciones referentes a un ángulo, a un triángulo escaleno, rectángulo. Aquí es importante algo. Triángulo, rectángulo, escaleno. Y aquí dicen algo muy importante. Posee tres lados de diferente dimensión, o si quieren verlo así, diferente dimensión, cuyos ángulos agudos son alfa y beta. Pues aquí todo bien. Sí, profesor. Vamos a dibujar. Vamos a dibujar el triángulo primero. Y aquí vamos a ponerle un lado A, B y C. Ahora bien, ayúdame a acomodar. ¿Dónde pongo alfa? ¿Lo puedo poner aquí? ¿Sí o no? ¿Puedo poner el ángulo alfa ahí? Recordemos de que dice cuyos ángulos agudos son alfa y beta. ¿Puedo poner alfa ahí? Tenemos que colocar los ángulos. No, porque ese es el ángulo recto, ¿no? Correcto, el ángulo recto mide 90 grados. Ángulo Ujú. agudo. ¿Cuánto miden los ángulos agudos? Menor a 90 grados. Y ángulos obtusos, más de 90 grados. En este caso es menos de 90, así que tiene que ser aquí. Y aquí vamos a poner el otro. Por eso es importante conocer ciertos términos. Ok, ya los colocamos. Y hay que recordar también una serie de cosas. En este caso, se definen una serie de razones trigonométricas.
Seno, seno de alfa, denotado por sen de alfa, es igual a cateto opuesto a alfa sobre hipotenusa. El coseno de alfa es el cateto opuesto, perdón, cateto adyacente a alfa, el que está a la par sobre hipotenusa. Y tangente de alfa es igual a cateto opuesto a alfa sobre cateto adyacente a alfa. ¿Todo bien hasta aquí? O el famoso SOHCAHTOA. So, K, to, A. Seno opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Todo bien hasta aquí? Y esa es una Sí, pues. memotécnica. 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 Es importante que manejen esto. Así que vamos a ir haciendo unas cositas. Ok. ¿Alguien me puede decir quién es tangente de alfa? Tangente de alfa es igual a cateto opuesto a alfa, que en este caso es B sobre A, ¿verdad? Porque es cateto adyacente. ¿Y quién es tangente de beta? Es igual a cateto opuesto a beta, importante que señalarte que es beta. En este caso, el cateto adyacente, el cateto opuesto a beta, ¿quién sería? Ahí me puede decir quién es el cateto opuesto a beta. Es el que se opone, ¿verdad? El A sería, pero. Sí, correcto, que sería A. ¿Y quién es el cateto adyacente a beta? ¿Sería C o sería B? Pues, sería B, ¿no? Correcto, porque es un cateto. La hipotenusa no puede ser cateto. Hipotenusa no. Ajá. Una pregunta, ¿estas dos cosas son iguales? Aquí hay algo muy importante que dice que posee tres lados de diferentes dimensiones. ¿Pueden ser iguales? No. No pueden ser iguales. En este caso, a pesar de que estén así, únicamente ocurre que un triángulo rectángulo es, por ejemplo, la tangente de dos ángulos en un triángulo rectángulo solo si es isósceles. Solo si es isósceles. Quiere decir de que los dos lados son iguales. Si fueran iguales, significaría que los catetos tienen la misma longitud y ahí sí se cumple. Pero en este caso, solo si es isósceles. ¿Quedó claro? En este caso estamos hablando de un triángulo escaleno isósceles. Aquí vamos a dos catetos iguales. Vamos a verlo aquí. Solo ocurre en ese caso. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok, entonces la primera es falsa. Y aquí alguien, aquí lo puso la persona que hizo el examen. Ok, vamos a con el seno de. Vamos a correr esto por acá. Vamos a correr esto por acá para tenerlo aquí a mano. Vamos a hacerlo un cuadrito bonito. Ok, esto es una memotécnica. Ahora bien,
¿Alguien me puede decir cuál sería el seno de alfa? Seno de alfa es igual a cateto opuesto a alfa, que en este caso sería B o sería A o sería C. Es el que se opone, ¿verdad? El B sería, Correcto. B sobre ¿sí? De la hipotenusa. hipotenusa. Ok, ayúdenme. ¿Quién es coseno de beta? ¿Quién es coseno de beta? ¿Es cateto adyacente? O sea, el que está a la par. ¿Quién sería? A sobre C sería. Mira que es adyacente. Adyacente es el que está a la par. Mira que en este caso es coseno. Así que sería A o sería B. Es el adyacente, ¿no? Sí, correcto. El adyacente es el que está a la par de beta. Mira que el ángulo de referencia. Por eso les digo que es muy importante ver el ángulo con el que estamos refiriéndonos. En este caso estamos en este ángulo. Ujú. Este que está aquí. Entonces sería el B sobre C. B, que es el cateto adyacente, el que está a la par de beta, sobre Ajá. La C. hipotenusa. Correcto. En este Ajá. cuánto serían iguales, el seno y el coseno. Sí, son iguales. Son iguales. Y en todo triángulo rectángulo. Así que la segunda es verdadera. La- ¿Quedó claro para todos? Sí. Es Profe. importante que cuando no sepan algo, dibujen, ¿verdad? El dibujar les, o sea, puede tardar un poquito más, pero los puede ayudar a orientarse, ¿verdad? Como en este caso que nos dio al revés. En este caso sí nos dio directamente que son iguales, o sea, es la misma medida. Así que por transitividad, si una cosa es igual a la otra y la otra a la otra, si A es igual a B y B es igual a C, ¿qué nos dice la lógica? Si A es igual a B, si tenemos dos cantidades que son iguales y hay otra cantidad que es igual a la otra, entonces, ¿esto qué me dice? De que A es igual a C, ¿verdad? O sea, si nosotros tenemos que dos cantidades son iguales y es como decir de que dentro de la casa está haciendo el mismo frío que afuera y afuera está haciendo el mismo frío que en Palí. Entonces, dentro de la casa está haciendo el mismo frío que Palí. O sea, es transitividad, pues eso se llama para que sepan. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo que quiero dar a entender es que esas dos cantidades son iguales. O sea, seno y coseno son iguales. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profesor. ¿Ves? Ok. ¿Todo bien, chicos? Hasta aquí. Creo que haya quedado clarísimo. Y quiero que ignoren esos 60 y 30 directamente que tienen dibujo porque voy a hacer algo. Vamos a hacer así y vamos a taparlo. Esto de aquí vamos a taparlo. Y no, eso sí está, eso sí es del ejercicio. Y esto de aquí lo vamos a tapar. Y esto también lo vamos a tapar. Y estos valores los vamos a tapar. Porque los puede llegar a distraer. Ok, dice el siguiente ejercicio. Considere la información sobre el triángulo rectángulo. Alguien quiero que lo planteen ustedes. ¿Cómo lo resolverían? Se nos dan las medidas 3, 4, 5 y nos dieron el ángulo alfa y beta. Quiero que ustedes vayan pensando y que me pueden dar una respuesta. Así que vayan pensando y ya ahorita doy la intervención correcta. No voy a preguntar directamente, sino si alguien quiere participar.
Si alguien tiene la respuesta y quiere participar, lo dice. Si no, entre 2 minutos voy a proceder a explicar el ejercicio. En este caso nos piden averiguar la información del coseno de beta, ¿verdad? ¿Alguien logró llegar a la respuesta? No, profe, yo espero mejor que usted lo explique. Ok, en este caso hay que notar algo muy importante. Primero, ¿con qué ángulo nos están hablando? Con el ángulo beta. Así que nos vamos a centrar únicamente en el ángulo beta. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Ok, Sí, entonces tenemos que fijarnos en las posiciones de los catetos con respecto al ángulo beta. Cuidado se enredan y piensan que es con alfa. Por eso es importante denotar que es con el ángulo beta, exclusivamente. Así que el otro, de hecho, hagamos algo. Hay que borrarlo de nuestra cabeza. Vamos a eliminarlo del todo. No tiene nada que ver. Ahora más sencillo, ¿verdad? Ok, ahora nos tenemos que dar cuenta de quién es el ángulo, el cateto opuesto. Porque en este caso, el coseno del ángulo beta es igual al cateto adyacente a beta, o sea, el que está a la par, sobre el cateto opuesto a, perdón, perdón, estaba pensando en otra cosa. Estaba No sobre pensando, la hipotenusa. sí, la hipotenusa. Ah, Perdón. Estaba pensando en otra razón trigonométrica. Ok, ¿hasta aquí todo bien? ¿Y alguien me puede decir cuánto es la medida del cateto adyacente al cateto adyacente a beta? Primero que todo, ¿es 4 o es 3? es 3. 3. 3 porque es el que está a la par. 3 sobre 5. la hipotenusa. En el caso, ¿el 4 es la hipotenusa o el 5 es la hipotenusa? Ah, no, 5. Es 5, o sea, es 3 quintos. La respuesta es la No. A. Ellos dijeron que la respuesta era la B. ¿Será que estará pelable? Sí, de hecho la dieron, si ustedes se dieron cuenta. Ah, con razón. Sí, correcto. A la hora de cuando ellos mandaron el... Estoy compartiendo WhatsApp. No importa, si no creo que manden. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Ramatec, cuando ustedes mandaron
lo que... Están viendo el WhatsApp, ¿verdad? Sí. Esa fue de las preguntas de que ustedes dieron, que les dije que estaba mal. Entonces, se los habían mandado por algún lado de este. Alguien lo mandó y no sé qué se hizo. Bueno, la número 20 era pelable. Y de hecho la dieron. La, Ah, la dieron, así que no hubo ningún problema. Sí, no sé qué se hizo, la verdad. La número 20 era pelable. Alguien lo mandó y no sé qué. Es que a veces mandan también otras cosas y se pierde. Lo mandó Sabiduría, creo que había mandado el... Ah, no, creo que me lo mandó directamente a mí. De hecho, voy a reenviarle un toque. Ajá, ahí está. Si me da un momento para... En este caso, me lo voy a enviar a mí mismo. Eso se hace así. Entonces eran las apelables, porque de hecho dieron el punto. Y ahí lo mandé. Ok, vieron que ahí está. En este caso, es después de la D. La D fue la anterior. Que en este, ¿ves que aquí era ¿ves que aquí era solo la D? Ahí aquí está marcada, solo la D. Y después, en las que yo mandé, después de que solo la D, ponen un asterisco. Que en este asterisco fue la que dieron la número 20. ¿Ven? Entonces esa era apelable. Y de hecho la dieron, por dicha. De hecho, creo que les había dicho a ustedes de que era la D. Vamos a ver. Y creo que ya quedó claro, ¿verdad? sí. De hecho, la persona que lo marcó correctamente. Era 3/5. Y quiero que analicen esta número 12. Ok, esta es la 444. Aquí. Esta creo que se ve bien, ¿verdad? Dice aquí, considere las siguientes afirmaciones. Si lo pongo así. Considere las siguientes afirmaciones. Afirmaciones referidas a un triángulo rectángulo, isósceles, isósceles, isósceles. Y en este caso, dice directamente que tiene dos lados congruentes. Dice aquí ángulos agudos. Ángulos agudos son alfa y beta. Una pregunta, ¿cómo dibujamos este triángulo? Lo dejamos aquí. Vamos a dibujarlo bien, porque en este caso es isósceles. Una pregunta, ¿pueden haber dos hipotenusas o pueden haber dos lados que tengan la medida de la hipotenusa? O sea, puede haber de que la hipotenusa de esta medida una cantidad X y esta también mida X. Puedo colocar ahí los dos lados iguales. Pregunta de lógica. Bueno, lógica matemática. Pueden haber dos lados que midan igual que la hipotenusa. No. No. ¿Y por qué estamos hablando de un triángulo rectángulo? Y la hipotenusa. Aquí ya viene un consejo. A ángulos. A ángulos iguales
se oponen lados iguales. Por ejemplo, si hubiera dos hipotenusas, ¿verdad? Aquí tuviéramos X y X, este tendría que medir 90, ¿verdad? Y este también tendría que medir 90. Puede ocurrir de que en un triángulo hayan dos ángulos de 90 grados. ¿Sí o no? No, ¿Cuál sería eh, la, cuál sería la lógica por la cual me dices que no puede tener dos ángulos de 90 grados? porque solamente hay dos lados iguales. O sea, siempre va Sí. a haber un lado más de mayor medida, entonces al final solamente hay un ángulo recto. En este caso, si tuviéramos dos ángulos rectos, ¿cuál es la suma de los ángulos de un triángulo, de un triángulo cualquiera? ¿Cuál es la suma de todos los lados, de todos los ángulos, perdón? La suma 180, ¿no? de los ángulos internos de un triángulo es 180. Y si este mide 90, porque es recto, y este mide 90, porque es recto, ¿cuánto mediría esto? No tiene medida, pues ya se acabó. Se mediría cero, ¿verdad? Por eso. Entonces dije, entonces no pueden haber dos hipotenusas. O sea, la medida no puede quedar aquí, tiene que quedar, ¿dónde? Aquí, ¿verdad? Entonces aquí iría alfa y aquí iría alfa, perdón, y aquí iría beta. Ok, ayúdenme. ¿Quién sería tangente de alfa? Aquí vamos a ponerle Y. Ok, ¿por qué puse X aquí y aquí puse X? Porque los dos lados me igual, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cuánto sería tangente de alfa? Sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? En este caso es cateto opuesto a alfa, sería X. ¿Y cuál es el cateto adyacente a alfa? Que está en la parte de alfa. X, Y X sobre X es igual a. X, Ok, si yo tengo una cantidad dividida entre sí misma, ¿cuánto sería? Por ejemplo, 5 entre 5 es igual a 1. 4 entre 4, ¿cuánto sería? 1, ¿verdad? 10 sobre 10, ¿cuánto sería? 1 también, ¿verdad? ¿Cuánto ujú, sería X entre X? X, 1. 1. Aquí ponemos un 1. Ok, ayúdeme con tangente de beta. ¿Cuánto sería tangente de beta? Tangente de beta sería cateto opuesto a beta sobre cateto adyacente a beta. Sería X sobre X, X sobre X y X sobre X es igual a 1. 1. Entonces, una de las afirmaciones Verdadero. es verdadera. No es difícil. En este caso es tangente de alfa es igual a tangente de beta. Y aquí vamos a escribirlo a la par. Es verdadera. Y aquí vamos a poner como justificación es isósceles. Si ustedes saben directamente que en el isósceles dos lados son iguales, directamente las tangentes son iguales. Y de hecho, una pregunta, si alfa, ok, como dije ahora, a ángulos iguales se oponen lados iguales. ¿Cuánto mediría el ángulo alfa de aquí? Si este mide alfa y este mide igual que alfa, entonces ¿cuánto tiene que medir cada uno? 45. 45. ¿Y cuánto es tangente de 45? Es igual a 1. De hecho, son de los valores, se llaman, no sé si lo han visto alguna vez, pero se llaman en triángulos especiales, nunca han visto que hay ángulos especiales.
No, pero ¿Nunca han visto eso? Les voy a mandar un video ahorita. Eso no lo van a ocupar. Bueno, puede ser de que lo vayan a ocupar, pero es bastante interesante. Vamos a ver. Y los voy a mandar. Y a veces esos son ángulos que aparecen mucho, inclusive dentro de los exámenes. Por ejemplo, un clásico es el seno de 30 grados, el seno de 90 grados, el seno de 60 grados, son muy clásicos, así que les voy a mandar ese video. Hay gente que se lo ha aprendido con eso. Como les digo, hay ciertas memotécnicas, se llaman memotécnicas porque ayudan a memorizar. Bueno, terminamos esta parte. Y nos dicen lo siguiente, el seno de beta es igual al coseno de beta. ¿Será cierto o será falso? En este caso nos están hablando del seno y el coseno. Seno de beta es igual al coseno de beta. Ayúdame a obtener el coseno de beta. ¿Cuál sería el seno de beta? Seno de beta sería cateto, el ángulo, no, el cateto ángulo opuesto. adyacente, no, ¿cuál es? Perdón. En este Al caso, seno, sí. El ángulo seno, opuesto sobre la hipotenusa. sí, correcto. Opuesto sobre hipotenusa. Este sería X sobre Y. ¿Y cuánto sería coseno de beta? Coseno de beta sería El ángulo adyacente sobre la hipotenusa. cateto adyacente, que sería en este caso el que está en la parte beta, que sería el X X sobre X sobre sobre Y. Y. Entonces, ¿serían iguales o no serían iguales? Sí, son iguales. En este caso, la respuesta es ambas. Si no se acuerdan de ciertas propiedades, hagan el dibujo. Y acuérdense de utilizar las hipótesis, ¿verdad? Porque puede ser de que, en este caso, hay dos ejercicios que eran muy similares. Si ustedes se dieron cuenta. Uno que era con un triángulo escaleno y otro que era con un triángulo isósceles. Entonces, si no se acuerdan de algunas propiedades, hagan el dibujo. Muchas veces los dibujos los pueden guiar bastante. ¿Quedó claro este ejercicio? Para mí sí, profesor, gracias. Espero que haya quedado claro, porque en este caso es importante que conozcan esto. Se va un momento y los voy a dejar pensando en este ejercicio, este último. Y aquí lo que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar todo. Y vayan pensando en cómo resolver ese ejercicio. Les voy a dar unos 3 minutos para que lo vayan pensando. En este caso, hay que hacer, lo primero que todo, ustedes lo vieron aquí como un spoiler, hay que hacer un dibujo. ¿Cómo hago ese dibujo? Ya les digo cómo, pero hay que considerar unas ciertas cositas.
¿Cómo les fue, chicos? ¿Cómo les fue? No sé si quieren que lo comience a realizar o si alguno quiere aportar o cuál fue la solución. Bueno, aquí sale directamente. Pero es el 22 o el 23 el que vamos a ver, profe. El 23, el 22 ya. Ah, no, el 22 no, me lo salté. Bueno, el 23 y me vuelvo al 22. Profe, si quiero lo va explicando y entonces ahí vamos viendo. Ok, ok. El asunto es de que dice Juan, o sea, es un observador, con un ángulo de elevación de 30 grados, la copa de un árbol a una distancia de 11 metros de la base de este. Si la altura de Juan es de 1,75 metros, entonces la altura aproximada del árbol es de, ok, lo primero es que tenemos que dibujar. Ujú. Ok, lo primero es ver de que Juan lo está viendo. Es decir, tenemos a un observador. En este caso es Juan. Vamos a dibujarlo así. Y ahora, desde el punto de vista de Juan, o sea, aquí va a salir, aquí sería el horizonte que va a ver Juan, ¿verdad? Porque es una línea recta. Mejor lo dibujo con otro color, para irme acostumbrando también a usar más colores. Mejor así, con este. Ok, Juan va a estar viendo la copa de un árbol. Entonces, vamos a dibujar al árbol. Aquí vamos a tener el verde. Ahora un poquito más grande. Aquí va a ser el árbol, ¿verdad? En este caso, Juan va a ver la copa del árbol con un ángulo de elevación de ¿cuánto? 39. De 39 grados. Y una pregunta, ¿a qué cuánta distancia se encuentra Juan del árbol? A 11 metros. Bueno, Juan está. A 11 metros, ¿verdad? De la base. No, el árbol es el que está a 11 metros. Ajá, correcto, sí, está el árbol a La una... altura sería 11 metros. Ajá. No, la altura no sería 11 metros, sería la distancia, ¿verdad? Donde yo digo que yo me encuentro a distancia de un árbol es con respecto al suelo. Cuando yo que quiero calcular distancias de mí con respecto a algo, generalmente utilizamos el suelo como referencia. Es decir, es paralelo al suelo. ¿Todo bien hasta acá? Ok. Listo. Y ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que queremos calcular? Esta altura, ¿verdad? Queremos calcular esa altura. Pero tenemos que notar algo muy importante. En este caso, calcularíamos este trocito de arriba, ¿sí o no? Solo ese trocito calcularíamos. Pero la altura del árbol también conlleva este trocito de aquí, ¿verdad? Falta sumarle este trocito. ¿Y cuánto sería ese trocito? El metro 75. ¿No? Correcto. Porque en este caso, Juan es una superficie elevada. ¿Me doy a entender? Resulta que desde el punto de vista de Juan, realmente lo que estamos calculando es esta altura. Pero falta sumarle todo todo esto, que sería como una H grande. Que en este caso, la H es igual a la altura observada por Juan más
el 1.75. ¿Todo bien? Aquí vamos a ponerlo en rojo. ¿Quedó claro? Espero que haya Sí, quedado claro. Resulta que cuando muchas veces los ejercicios nos dicen que es desde el suelo que se observa y generalmente cuando es desde el suelo ponen un ejemplo un ratón. Siempre que ponen un ratón ustedes saben que no hay que sumarle nada porque el ratón es famoso. De hecho, generalmente lo que hacen es poner ratones porque los ratones ven desde el suelo. Pero Juan no está viendo desde el suelo, está viendo con respecto a su altura, a la altura que tiene los ojos, ¿verdad? ¿Me doy a entender? Ahora bien, separando el ejercicio. ¿Qué es lo que tengo que calcular primero? La medida de esta h que se encuentra aquí. Y esa h podemos sacarla por razones trigonométricas, ¿verdad? Tenemos primero que todo un ángulo. Tenemos el cateto opuesto a ese ángulo y el cateto adyacente a ese ángulo. ¿Qué puedo usar? ¿Qué razón trigonométrica? Tenemos que usar una razón trigonométrica que me relacione el cateto opuesto con el cateto adyacente. ¿Cuál razón trigonométrica? Recordemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto opuesto sobre, perdón, el cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál razón trigonométrica usaríamos? la tangente sería. Tangente. Entonces, la tangente del ángulo de ¿cuánto? 39 grados es igual a cateto opuesto. ¿Cuál sería el cateto opuesto? H, ¿verdad? H, ¿Y cuál sería el cateto adyacente? 11. 11. Tenemos que despejar a H. ¿Qué podemos hacer? Este 11 que está aquí lo pasamos a multiplicar. Así que va a quedar 11 por tangente de 39 grados es igual a H minúscula. ¿Hasta aquí todo bien? Y la tangente de 39 grados, ¿cuánto es? Eso tienen que usar la tabla. 0,88. Tangente de 39 grados, tienen que irse a la tabla, es igual a 0,8098. 80,98. Y ahora, multipliquen ese valor que les dio por 11. De esa forma, H es igual a 8,9078. 8.9078. 78. Y ahora bien, ¿esa es la respuesta? No. ¿No? Y de hecho se dan cuenta que hay un valor que es muy aproximado y hay personas que se olvidan de eso. Pero recordemos que queremos calcular la altura de todo el árbol. Así que tenemos que sumarle la altura de Juan. Entonces tenemos que sumarle el 1,70. 1.75. Y eso daría 10.66. No, ¿Quedó claro? sí. Eso no es un ejercicio, eso es un problema. Hay que ser honestos. Sí, esto no es de humano lo que pone ahí. O sea, porque el desarrollo que hay que hacer es un poquito diferente. Una cosa contraria sería, por ejemplo, si nos dijeran que es un ratón el que está viendo la copa de un árbol. Entonces sabemos que el punto de apoyo es el suelo, ¿verdad? O sea, porque el ángulo de elevación empieza desde el suelo. Pero en este caso, el ángulo de elevación es con respecto a la altura de Juan. Es que Ese yo hice ejercicio, todo, pero nunca sumé la altura de Juan, entonces no me daba. sí, ángulo con respecto a la altura de Juan. Bueno, desde la altura de Juan. Sería como lo correcto. Desde la altura de Juan.
Por eso es que este ejercicio es complicado, porque se nos olvida que Juan está yendo con respecto a su altura, ¿verdad? Y por algo hay que utilizar la altura de Juan en algún punto. Uno dice, qué raro, me están dando la altura de alguien. Entonces, ¿dónde Sí, la sí. pongo? Lo difícil es ver dónde poner las cosas, ¿verdad? Es lo más difícil, porque en este caso, si ustedes, por ejemplo, si aquí hiciera un ratón y no toman en cuenta esto, sería mucho más sencillo. Simplemente es calcular h, ¿verdad? Pero una vez Ujú. que nos dicen que, que el observador es humano, hay que hacerle algo más. Y es un dolor. Y hay que recordar eso, que Juan lo está viendo desde sus ojos, ¿verdad? O sea, Juan viene y mira directamente, o sea, mira en línea recta, y cuando mira en línea recta, se genera lo que se llama línea de vista o punto de vista o línea guía. Ahora bien, a la hora de Juan levantar la vista, se genera un ángulo, ¿verdad? Juan alza la vista. Y ese es el famoso ángulo de 39 grados que nos aparece en el ejercicio. Es un ejercicio complicado, hay que ser honestos. Eso no es bueno, no es un ejercicio, es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque ocupa planteamiento. ¿Sí o no? Tenemos que plantear y ya después resolver. Un ejercicio son mucho más directos, como en este caso. Pero en esto involucra muchas habilidades, demasiadas cosas. Y obviamente yo me imagino que en este caso a ti te debió haber dado 8,67 o algo muy similar, como que no te terminaba de calzar, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, me imagino que marcaste la C porque era la más aproximada, ¿verdad? No, o sea, marqué la B, no sé cómo, porque, porque no me daba. Entonces yo dije, no voy a poner el más alto. Ah, bueno, Pero pero ahora ya sabes por qué era la D. ya sé que me faltaba sumar la altura de Juan. Sí, en este caso generalmente es así. Esos ejercicios, siempre que digan algo que tiene que ver con la altura, generalmente hay que sumarlo al final. Sí, no, más bien, muchas gracias, porque, o sea, no, realmente desconocía esto y nunca tomé en cuenta el 1,75. Sí, pero por dicha marcas así, pero Sí, pero no lo pasé. ok, hoy, de momento para tachar esto, para no enredarlos. Sí, aquí blanqueando el ejercicio. No, eso no tenía que blanquearlo. Entonces dice, si hay un triángulo ABC, y en este caso nos dice que es recto, ¿en qué ángulo? En A. Entonces tenemos que hacer así. Tenemos que ver un triángulo rectángulo, que ya nos dicen que es rectángulo, y en este caso el ángulo recto es en A, ¿verdad? Ese sería B y este sería C. Da igual cómo los ponga. Y nos dice que la medida del ángulo en B corresponde a 35. Entonces vamos a poner 35 grados. Aquí vamos a poner 35 grados. Dice, si la medida de AB es igual a 12, entonces ¿cuánto mide BC? Que en este caso BC es igual a la hipotenusa. ¿Qué podemos utilizar? En este caso tenemos la medida del cateto adyacente al ángulo de 35 y tenemos la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica podríamos utilizar? Tenemos que encontrar una razón trigonométrica que nos relacione el ángulo, el cateto adyacente con con Una la hipotética hipotenusa. Entonces, sería sacar el coseno. coseno. Entonces vamos a decir coseno de 35 grados es igual a cateto adyacente al ángulo de 35, en este caso es 12 Dos. sobre h, ¿verdad? Que es lo que nos interesa resolver. En este caso vamos aquí a ponerlo aquí abajo. Buscamos h. Ok, tenemos que despejar a h. Este h que está multiplicando pasa a, perdón, este h que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado, ¿verdad? H coseno de 35 grados es igual a 12.
Y este coseno que está multiplicando, ¿a qué pasa? A dividir. Entonces decimos que h es igual a 12 entre coseno de 35 grados. ¿Cuánto es coseno de 35 grados? 0,8192. 0.8192. 92. Y en este caso, si divido a 12 por 0.81, voy a obtener una medida de, eso lo pueden hacer en la calculadora, 14,64. que aproximadamente es 14.75. Bastante sencillo, pero hay que recordar, plantear. Entonces uno tiene que analizar lo que nos dan. Lo que nos dan. Nos dan. Nos dan ángulo cateto adyacente a ese ángulo y hipotenusa. Por eso es que usábamos el coseno y no usamos otra razón trigonométrica. Y como siempre, importante dibujar. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profesor. Para todos, voy a dar un momento para que vayan participando y vayan diciendo si no han entendido alguna parte. Ok. Quedamos con este ejercicio y pasamos al siguiente, entonces, para ir avanzando. Miren este otro. Y como siempre, vamos a tachar para evitar problemas, para que no se confundan. ¿Todo bien hasta aquí? Dice, sea un triángulo ABC, sea el triángulo ABC tal que quiere decir de forma que la medida en el ángulo alfa, en ángulo en A, es igual a 70 grados. Y la medida del ángulo en C es igual a 45 grados. Si AB es igual a 100, perdón, a 20, entonces AC es igual a tal medida. Hay que calcular la medida de AC. De AC. En este caso vamos a tener que dibujar primero el triángulo respectivo. En este caso tenemos A, B, C. Una pregunta, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es la medida del ángulo en A? El ángulo A es 70. Correcto, en este caso se mide 70 grados. ¿Cuánto mide el ángulo en C? 45 grados, ¿verdad? Ujú. Ok, en este caso nos da la medida
de B, de AB. ¿Cuánto es AB? 20, ¿verdad? Y nos pregunta la medida de AC. en este caso esta es X. ¿Qué puedo usar aquí para calcular esa medida? ¿Qué herramienta? En este caso no tenemos ángulos rectos, pero podemos usar algo específico que tiene que ver con trigonometría. Por ejemplo, si completamos, si este mide 70, este mide 45 grados, ¿cuánto tiene que medir este ángulo? 65. 65 grados. Ley de senos. La ley de senos estipula que la medida de los lados tiene una relación con el seno del ángulo respectivo. Por ejemplo, en este caso, el seno de A sobre el lado opuesto, por ejemplo, en este caso, BC es igual al seno en el ángulo de B sobre el lado opuesto, en este caso sería X, y esto sería, y el seno de C sería congruente o tendría una relación con el lado opuesto al ángulo en C, en este caso sería 20. Tenemos esa serie de relaciones que nacen de la ley de senos. Hay veces donde se enuncia al revés, pero es prácticamente lo mismo. O sea, hay veces donde se enuncia como BC, esa sobre CA es AX sobre seno de B, y esto es igual al 20 sobre el seno de C. Hay veces donde se enuncia así, pero depende mucho de la persona. Pero en sí es lo mismo, siempre y cuando los lados vayan arriba todos o los ángulos vayan arriba todos. ¿Me doy a entender? Ok. Ok, en este caso vamos a ocupar dos específicas. En este caso nos interesa obtener la medida de X, así que vamos a utilizar el ángulo en B, A o C. ¿Cuál podría utilizar en este caso? O sea, el que directamente es opuesto. En este caso sería el ángulo en. El B. ¿Cuánto mide el ángulo en B? 65, ¿verdad? Todo esto sobre, bueno, puede ser enunciado al revés. X sobre el seno de 65 grados. Y esto es igual a, en este caso, ¿cuál utilizaríamos? ¿Utilizamos este que mide 20 o este que no tiene nada, que es desconocido? ¿Cuál utilizamos? En este caso no nos interesa que nos queden dos cosas que son desconocidas. ¿Por qué no utilizamos cosas que ya conocemos? Usemos a 20 y al 20 lo ponemos encima de el seno de ¿cuánto? De 45 de 70. De 45, ¿no? Correcto. Ok, esto nos dice lo siguiente. Ok, este seno, queremos despejar a quién queremos conocer el valor de X, ¿verdad? Así que tenemos que despejarlo. Este que está dividiendo pasa al otro lado A. Multiplica. Así nos va a dar que X es igual a seno de 65 grados por 20 entre seno de 45 grados. Seno de 45 grados tiene un valor específico. Es raíz de 2 sobre 2. O aproximadamente 0.71. 0.70, ¿verdad? 0.70, creo que es 70, 71, algo así.
Sí, 70, 71. Eso lo hice a memoria. Seno de 65, ¿cuánto es? Eso sí no me lo sé. Bueno, aproximadamente tiene que ser, si me dan raíz de 3 sobre, 5 es de sobre raíz de 3. 0.9063. 0.9063. Sí, señor. Ok, entonces hay que multiplicar esto por 20, que da 1.1,8, ¿verdad? Da 1.8 y todo eso hay que dividirlo entre 1.70, 71. ¿Qué es lo que se multiplica? Ah, perdón. En este caso, esto es seno de 65, que seno de 65 es 0.90. Si lo multiplicamos por 20, da 18 punto algo, ¿verdad? 18 puntos, es que no tengo la calculadora a mano. 18.006. 0, 0. Sí. Y esto hay que dividirlo entre 0.70. ¿Cuánto da al final? Nos da 25.45. 25.71. Punto 45. Ah, punto 45. En este caso, el resultado que más se acerca es el C. Qué feos estos valores. Es que te explico, hay veces donde ahí se pierden ciertos decimales. El problema es de que en este ejercicio, depende cómo uno a veces lo redondee. Porque si te das cuenta, aquí sale un B que es 25,00 y hay un 25,63. Obviamente nuestros resultados se acercan mucho a 25.71, que está un toquecito por encima de esto, pero la opción correcta es la C. ¿Quedó claro? Lo importante es plantear esa ley de senos y ver cómo utilizarlo. Eso está más complicado. Es un toquecito complicado, ¿verdad? La ley de senos. Sí. Más práctico. Correcto. Casi todo en esto cosa es práctica. En este caso estoy verificando si es cosa de la calculadora. Es que ves donde ellos también copian o lo hacen con calculadoras científicas y obviamente la calculadora científica redondea diferente. De hecho, la calculadora científica da 25.63. 63,426. Detalles, detalles, detalles. Pero el resultado es el mismo. La lógica es la misma. Espero que haya quedado claro. O no sé si alguno tiene dudas al respecto. En este caso, lo que hay que darse cuenta es de que la ley de senos nos establece una relación entre lados opuestos a ángulos muy específicos. Por ejemplo, en este caso, teníamos que X es opuesto al ángulo de 65. Entonces, X sobre seno de 65 es igual a 20 y 20 se opone al ángulo de 45, que es esta relación. La ley de senos establece una relación importante entre los ángulos de un triángulo, siempre y cuando tengamos a todos, o tengamos a dos por lo menos, sobre los... ¿Alguien respondió? Sí, no hay ningún problema. Cualquier cosa ahorita voy a cortar aquí, termino este otro ejercicio porque si no creo que empieza otro, sí, otro tema y no es tan conveniente porque muchas veces empezar un tema y así es un toque feo. Igual yo les voy a intentar grabar, creo que los ejercicios que por lo menos van del 20, del 30, o sea, del 26 al 40, se los voy a intentar grabar. Ya los demás se los voy a dejar un poquito a ustedes porque digamos de que yo tengo que no puedo dar más clases por el asunto este de que ya el periodo termina esta semana. Y yo sé que yo a ustedes no les di una, así que tengo que reponer esa clase. Así que lo voy a hacer por medio de videos. Posiblemente grave, donde terminemos hoy y mañana seguimos. Y mañana lo que hago es enviarles el video. ¿Estamos de acuerdo?
Claro, por favor, muchas gracias. Lo envío donde el chat. Sí, lo voy a enviar al chat. No sé si hacer lo siguiente con el chat, porque hoy no sé si alguien envió un video que no sé si era con respecto a matemáticas, pero creo que no. Así que no sé si cerrar el chat o dejar de que ustedes puedan utilizarlo libremente durante este tiempo. Y también para enviarles cuando tenga que el otro formulario, porque tenemos que empezar en agosto de nuevo. No sé si va a ser conmigo o con el otro, con otro compañero que quiera dar tal vez noveno. Una compañera tal vez podría ser Mariela, no sé si la conocen. Entonces ya eso depende. ¿Estamos de acuerdo? Entonces cualquier Está cosa bien. grabaría, porque ya es otro tema, que es el tema de esto. Entonces mejor lo que hago es grabar las preguntas de la 26 a la 40. Y no sé si dejar el chat abierto por el asunto este, que no sé si se puede controlar un poquito, pero no creo. Porque también a veces donde ustedes tienen dudas, así que entre ustedes se pueden contestar y se explican. Y de hecho es bueno. Yo creo que es de las cosas que también le hace un toque falta a la educación para adultos, el asunto de que hay muchas veces donde la explicación entre personas con situaciones similares o con características muy similares ayuda un montón. Es como se pierde, ¿verdad? Porque el asunto es de que no se dan como esos espacios donde ustedes pueden participar con otros, ¿verdad? Porque a veces yo puedo dar una explicación, pero mi explicación puede ser un toque diferente a las de los demás. Entonces, hay veces donde explicándose como un lenguaje un poquito menos técnico, yo no utilizo un lenguaje tan técnico con respecto a esto, pero puede ser de que alguien con otro lenguaje o con otra explicación sí les queda un poquito más claro. Entonces no más es como para ir pensando. Vamos con este número 25 para finalizar hoy. Dice, considere el siguiente triángulo ABC. En este caso, ya nos lo han dibujado por dicha. Y nos dice que tenemos que calcular la medida de AB, es decir, esta X que se encuentra aquí. Lo primero que todo, tengo que ver qué ángulo tengo que utilizar. En este caso, X es opuesto a qué ángulo. Al ángulo, ¿en qué? En C, A o B, El C, ¿correcto? ¿Y cuánto mide ese ángulo? 62. Eso es 180 grados menos 63 grados menos 55. En este caso, esto nos da 62 grados. ¿De dónde Sí, salió esto? 60. Esto se llama complemento a 180. Es decir, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, es igual a 180. Complemento a 180. Es decir, 62. Ahora, ¿puedo establecer ya las relaciones? ¿Sí o no? X sobre seno de cuánto? De 62. 62. Aquí vamos a poner 62 grados. Es A. ¿Cuál vamos a utilizar? 14. Una variable desconocida. El 14, ¿no? El 14. ¿Para qué complicarnos más? Ya tenemos Ujú. información. Sobre seno de cuánto? De 55. 55. Y ahí está. Ahora, esto que está aquí dividiendo, ¿qué pasa? Multiplicar. Entonces queda que 14 por el seno de 62 grados entre seno de 55 grados. En este caso, X es igual a, y se lo pueden sacar con la tabla. El seno de 62 grados es igual a, en este caso, seno de 62 grados es igual a 0,8829. 8 puntos, me da un toque, es que se No, me escuchó, 8829. un toque, se me escuchó algo. Entonces, seno de 62 grados. Es punto 8829, ¿verdad? Ahora sí. Sí. Y seno de 55, 0,55, 0,8192.
0.8191. Bueno, 92. 82, 81, 92. En este caso, esto es igual a 14 por 0.8829, ¿verdad? Entre 0.8192. Esto va ligeramente arriba de 15. Ajá. 14 por 0.8829 entre 0.8192. 15.08. 15.08. Y ahí terminaría el ejercicio, que sería la respuesta número D. Bastante sencillo, ¿verdad? De hecho, la idea no es difícil. Vamos ahora pensando en lo mejor, ¿verdad? Sí tiene su truco, pero es simplemente como de prestarle atención y completar el triángulo, ¿verdad? Trazar ángulos. ¿Quedó claro todo? Sí, pues. Entonces, no sé si quieren terminar hasta aquí. Yo igual mañana en la mañana posiblemente grabe eso, ya en la noche lo tendrán listo. Avanzamos bastante hoy, de hecho. Y se los pasaría. Entonces, les prometo que van a hacer del ejercicio número 26 al 40. Ya que harían otros 10, pero eso que le toca al próximo tutor. Posiblemente a mí. O no sé. Todo eso depende. Profe, ¿cuándo comenzarían las otras clases? No Agosto, sabe. posiblemente en la primera semana de agosto. Sí. Igual, ¿Y ustedes van a hacer el consultas. mismo link o en el mismo chat vuelven a mandar un link o hay que volver a Y, matricular? ok, aquí lo voy a poner. eh, por medio de Facebook, hay una página llamada Promatec. Ajá. Promatec. Se va a publicar y se va a abrir un Forms otra vez. Ok. O posiblemente por medio del ICER también se les puede hacer llegar. Se les va a enviar por medio de un Forms. Entonces, y ahí se les va a mandar toda la información. Información y horarios. Porque no sé si se puede mantener. No, me les digo, es muy circunstancial. Puede ser de que ya no queden los miércoles, sino tal vez queden los martes o los lunes. Pero un día conveniente para ustedes generalmente son los martes. Uno ya sabe más o menos qué días conviene un poquito más. Los lunes cuesta mucho que la gente se conecte. Vieran qué raro. O los viernes, de lo peor. Bien, bien. Un viernes, Entonces está atento ahí a Facebook para uno volver lo que es a llenar cualquier el... cualquier cosa, lo que yo voy a hacer cuando ya se publiquen los enlaces es subirles al chat Ahí sí se lo agradecería montones porque... y voy a hacer lo que voy a hacer, lo más sencillo. Voy a cerrarlo mientras esté abierto eso, porque puede ser de que se envíen muchas consultas y muchas veces se va moviendo como para arriba, entonces cuesta mucho verlo. Así lo que hago yo es cerrar el chat durante un periodo de una semana para que ustedes los vean. Y cualquier cosa me pueden preguntar al chat, me pueden preguntar, ¿verdad? O sea, Ok. me pueden preguntar al privado si tienen alguna duda. Pero lo ideal es que todos se matriculen, Sí, porque no, eso, no, mami. Gracias. lo ideal es que todos se matriculen y los que tengan interés. Y como les digo, todavía no sé si voy a quedar yo o va a ser otra persona. Entonces, Ojalá siga usted, profe, porque a usted le entiendo mucho. sí, pues puede ser que conmigo, pues, de por sí yo soy como de los que yo ando noveno como ya casi, yo creo que ya 2 años. Sí, ya noveno Sí, lo llevan 2 años por lo menos por acá. Entonces ya con noveno ya estoy muy familiarizado. Y de hecho, es un aprendizaje recíproco porque voy aprendiendo de ustedes. O sea, porque ustedes también se me manejan otras memotécnicas diferentes. Ya, o sea, a la hora de explicar, por ejemplo, a la hora de yo realizar un ejercicio como tal, otro tipo de ejercicios, yo soy muy directo, yo me salto hasta 6 o 7 pasos. Con ustedes sí voy más lento, o sea, voy intentando que quede paso por paso. ok. Sí, no, pero explica muy bien, o sea, o sea, he aprendido bastante con usted, entonces por eso es que le digo que ojalá siga usted. Sí, o tal vez le toca a alguna otra persona, tal vez el que está dando octavo, no sé si tenga su interés,
porque hay muchos de los de octavo que pasaron para acá. Entonces todo eso depende. También sería también bueno como preguntarles a ustedes qué tal piensan. Pero eso sería en otro caso. Entonces, ¿qué haríamos hasta acá? Ok, perfecto, mami, muchísimas gracias. Nos vemos entonces dentro de un mes. Entonces, y no sé si alguien quiere decir algo más. No. Buenas noches, profe. Buenas noches. Entonces, Muchas gracias, profe, por todo, más bien. Buenas noches, cualquier profesor. cosa ahí me pueden Muchísimas preguntar en cualquier gracias. momento. Muchas Perfecto. gracias. Bye.